Un segundito. Perfecto. Pues creo que Ideal, sí. Ya lo tienes compartido, si lo pones en pantalla completo ya estará. vale. Perfecto, pues bueno, introduzco la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectaros en el webinar de hoy, donde vamos a hablar de reglamentos europeos. Como bien sabéis, hemos estado muy implicados en la difusión de lo que ha sido, pues quizás la última normativa que ha venido aconteciendo, que ha sido la Ley de Residuos y Suelos Contaminados a finales del ejercicio 2022, con la famosa entrada en vigor del impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Más recientemente, también el 28 de diciembre, quedó aprobado el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, del cual también nos hemos hecho ecos, hemos escrito vía circulares, artículos en la revista, etcétera, y algún webinar previo también sobre obligaciones, por ejemplo, como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para los envases industriales y comerciales, en cuanto a cosas que nos puedan afectar, entre otras, de este Real Decreto. Pero además de eso, hemos querido organizar hoy este webinar porque lo que nos depara el futuro más inmediato, algunos con normativa ya aprobada y otra con normativa en proceso, son los reglamentos europeos que, como sabéis, por ser reglamento, son documentos que entran en vigor desde su aprobación en todos los Estados miembros y que también van a condicionar, afectarnos a la industria transformadora del plástico de una u otra manera, sobre todo reglamentos que son específicos del uso de materiales plásticos en envases y de los que hoy en concreto nos va a hablar María Vera, con quien contamos hoy como ponente. María Vera Durán es graduada en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga, donde también estuvo estudiando un MBA, Master of Business Administration, y tras pasar allí algo más de 5 años como gestora de proyectos internacionales en la Universidad de Málaga, en 2020 entró a formar parte del equipo de EURIC como Project Officer. EURIC es la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje, que tiene sede en Bruselas. Su trabajo se centra en cuestiones reglamentarias y normativas sobre el reciclado de plásticos, envases y residuos de envases, así como captación y gestión de proyectos de investigación e innovación en estos campos. Eurica, además, pues es una asociación algo más transversal, no solo dedicada al sector del plástico, también tiene otras líneas de trabajo como los sectores metal, papel o textil. Yo no me quiero entretener mucho más. Si os parece a todos, y como dinámica de webinar haremos lo de siempre. Tras la presentación de María en este PowerPoint, pues podemos proceder a hacer preguntas que depende del número de personas que seamos. Hoy somos 15 de momento, no muchas. Podremos hacerlo a viva voz o utilizando el chat de la sesión. Y posteriormente, a la finalización de la jornada, os enviaremos la presentación que va a compartir hoy con María y que ya ha puesto a nuestra disposición. Sin más, María, muchas gracias. Todo tuyo. Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer poder contar un poco lo que se está desarrollando en Bruselas en temas de reglamento para plástico reciclado. Y gracias también por el interés un poco en trasladar esas novedades normativas a vuestro sector y que yo creo que al final es muy importante no solo para adaptarse a ellas, sino también para desarrollar estrategias y ver un poco cuáles son las líneas generales que la Comisión Europea está tomando para fomentar el uso de plástico reciclado. Pues comienzo con esta presentación. Como ya Cristina comentaba, la idea es presentar un poco el marco estratégico regulatorio europeo basado en dos propuestas concretas. Primero, el reglamento de uso de plástico reciclado para contacto con alimentos y luego veremos también la propuesta de la Comisión Europea para un reglamento sobre envases y residuos de envases, que esto ha sido recientemente publicado por la Comisión. Así me gustaría empezar un poco con Ursula von der Leyen, porque toda la normativa, la nueva agenda legislativa europea viene de ese pacto verde que ella denominó como el momento de Europa del hombre a la luna. Es un plan muy importante y que tiene como pilares dos claves principales.
Por un lado, conseguir la neutralidad climática para 2050 y por otro, fomentar la economía circular. Y para ello, esta marca una hoja de ruta con políticas y medidas que afectan a todos los sectores. Para ver cómo en las situaciones hay que analizar un poco nuestro estado actual y la COP27 que se celebró el año pasado en Egipto anunciaron que un nuevo récord de emisiones de CO2 en 2022 y además anunciaron que si seguimos consumiendo materia prima al ritmo que la hacemos hoy en día, para 2050 necesitaríamos 3 planetas para abastecer nuestras necesidades. Además, cada año se bate un nuevo récord también en generación de residuos de envase y esa generación de residuos de envase es mayor que el crecimiento demográfico y también que el crecimiento del PIB europeo. Este es el análisis que ha hecho la Comisión Europea para definir esta situación futura que ellos llaman el EU Green Deal y el Circular Economy Action Plan, el plan de economía de acción para la economía circular, para conseguir eso, una neutralidad climática en toda la Unión Europea para 2050 y también conseguir esa transición hacia una economía circular que significa un desarrollo económico ligado al uso de materia prima naturales. Y para ello han identificado diferentes cadenas de valor para fomentar esa circularidad y los plásticos y envases son una de ellas. Para pasar, digamos, de esa situación futura deseada que quiere la Comisión Europea, han desarrollado diferentes herramientas y 2 de ellas son las que vamos a comentar hoy. La primera, para fomentar el uso de plástico reciclado en artículos y materiales que estén destinados al contacto con alimentos, y por otro, desarrollar una propuesta que desde el diseño de los envases hasta el uso, reciclaje y la gestión de su vida al final de su vida útil. Comenzando con este reglamento de uso de plástico reciclado para material y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, deroga el reglamento anterior y entró en vigor, se aprobó el 15 de septiembre y entró en vigor el 10 de octubre de 2022. Es bastante reciente y se enfoca principalmente en los procesos de descontaminación. Este reglamento dice que para utilizar plástico reciclado en aplicaciones que van destinadas al contacto con alimentos, tienen que pasar por un proceso de descontaminación. Y para ello, las tecnologías de reciclado y descontaminación se clasifican en 2: tecnologías que son apropiadas y tecnologías que se consideran novedosas. Si vemos la estructura, siempre me gusta un poco mostrar cuáles son la estructura del reglamento, que hay una pequeña, digamos, introducción al mercado del plástico reciclado y luego requisitos que debe cumplir ese plástico y ese uso de plástico reciclado. Y luego van a digamos, que la parte del desarrollo de esas tecnologías, lo que se consideran adecuadas y las que se consideran novedosas que deben de pasar unos trámites para su autorización. Si vamos a ese proceso de reciclado, el nuevo reglamento introduce diferentes conceptos y el proceso de reciclado lo define como un conjunto de operaciones unitarias, como vemos en la imagen, que incluyen pretratamiento, descontaminación y posttratamiento. En el pretratamiento ocurre todas las operaciones para la clasificación, trituración, el lavado y la mezcla del plástico, y el output de ese proceso es lo que denominan insumo plástico, que contiene esa contaminación incidental que hay que eliminar para un uso seguro de ese plástico. El siguiente proceso, el proceso principal que abarca este reglamento, es el proceso de descontaminación, que abarca las tecnologías de descontaminación, y el responsable es el reciclador de ese proceso. A partir de ese proceso tenemos el plástico reciclado, que entra a una fase de posttratamiento, y en ese caso el responsable es el transformador de esa fase para dar lugar a materiales y objetos de plástico reciclado para contacto con alimentarios. Así que este resumen, digamos, de los diferentes pasos es lo que abarca este reglamento, y centrado principalmente en el proceso de descontaminación, en esas tecnologías que se desarrollan para eliminar la contaminación incidental del plástico.
Entonces, ¿qué es una tecnología de reciclado adecuada? ¿Cómo se define? Se define cumpliendo ciertos requisitos y seguro desde el punto de vista microbiológico, pero esas tecnologías de reciclado para conseguir ser adecuadas tienen que figurar en el anexo 1 de este reglamento y básicamente solo hay dos. De momento solo han identificado como seguro y como metodología de reciclado adecuada el reciclado mecánico de PET postconsumo por otra parte, el reciclado a partir de circuitos de productos que tienen una cadena cerrada y controlada. Este anexo se podrá modificar, se podrá incluir conforme a los artículos 15 y 16 del reglamento. Así que en esta imagen un poco presento eso, que solo existen actualmente dos tecnologías que se consideren de reciclado adecuada y las tecnologías de reciclado novedosas, que podrían ser pues, todas aquellas que no están en el listado de reciclado adecuada, como el reciclado químico, el plástico reciclado tras una barrera funcional de plástico, otros tipos de reciclado, como de reciclado mecánico, físico, por disolución, otro tipo. Lo que es importante, lo que hace este reglamento es definir un poco el paso de la tecnología de reciclado novedosa a la tecnología de reciclado adecuada. Para ello se debe de cumplir con ciertos requisitos y el procedimiento consta principalmente de una solicitud, de una evaluación por la ESA, de la agencia que evalúa la seguridad y la calidad del plástico reciclado tras ese proceso y por último una autorización por la Comisión Europea. Entonces, digamos que es una de las partes importantes de este reglamento. Y como esto es reciente e incluye alguna novedad en el hecho de definir qué es una tecnología novedosa y que es adecuada, la Comisión Europea está desarrollando en unas guías prácticas oficiales para los Estados miembros. Estas guías se esperaban que se publicasen en diciembre del año pasado, así que pero no lo han hecho, así que todavía estamos a la espera y definirán pues, bueno, los principios para un reciclaje de plástico seguro para contacto con alimentos. También incluirá una guía sobre el texto legislativo y también sobre los anexos del reglamento. Por tanto, queda un poco por ver pasar esas guías para un poco una información más práctica de la aplicación del reglamento. Y ahora, pues, me gustaría comentaros un poco la propuesta de la Comisión del Reglamento de Envases y Residuos de Envases. Esto no se ha aprobado todavía, es una propuesta que la Comisión publicó en noviembre, el 30 de noviembre del año pasado, y ahora está en proceso de la fase de evaluación, de pedir comentarios a todas las partes implicadas. Entonces creo que es un buen momento pues, para ver, por un lado, cuáles son las líneas que va marcando la Comisión Europea para los envases y los residuos, la gestión de los residuos de envases, pero por otro lado, porque es una buena oportunidad también para posicionarse, para ver qué se puede mejorar, porque existe todavía cierta flexibilidad a la hora de mejorar esta propuesta o cambiar algunos conceptos. La estructura todavía no está disponible en todos los idiomas, por eso también se está un poco extendiendo el proceso porque es bastante compleja, pero sí que hay tres requisitos, tres capítulos, digamos, que son muy importantes. Uno es los requisitos de sostenibilidad que todos los envases deben cumplir para poder ser comercializados. Luego tenemos un capítulo sobre el marcaje, el etiquetado y requisitos de información de los envases y también uno muy importante sobre la gestión de los residuos de envases. Entre las medidas principales que abarca esta propuesta tenemos que por primera vez se define la reciclabilidad de los envases con medidas concretas, se establecen objetivos obligatorios de contenido reciclado para todos los envases plásticos,
Se establecen también objetivos de reducción de envases y de reutilización de envases también. Se establecen requisitos para recogida separada y para la implementación de sistemas de devolución, depósito y retorno. Y también, como decía, se proponen medidas para un etiquetado armonizado. Así, para los envases reciclables, fue una promesa de la Comisión Europea cuando se planteó el plan de acción de economía circular, que todos los envases debían ser reciclables para 2030. Ahora, con este artículo que se incluye en la propuesta, esos envases se consideran reciclables cuando cumplen con ciertos requisitos. El primero de ellos es que esté diseñado para el reciclaje. Luego se establece también que debe ser recogido de forma separada, que se clasifique sin afectar la reciclabilidad de otros flujos de residuos y que se recicle con un resultado con calidad suficiente para sustituir las materias primas primarias. Y por último, menciona lo que debe ser reciclado a escala. Así que estos dos conceptos, el diseñado para el reciclable, para ser reciclable, y el reciclar a escala, es como la Comisión quiere abordar que todos los envases sean reciclables, planteando esto en un enfoque de 2 pasos. Así, para 2030, todos los envases deben cumplir con los criterios de diseño para el reciclaje. Estos van a ser desarrollados una vez que se apruebe este reglamento, pero esa metodología de diseño para el reciclaje va a estar basada en una tabla que, como veis aquí, puede ser equivalente como las categorías energéticas cuando se compra en electrodoméstico, de la A a la E. Si todos los envases tendrán que ser evaluados con estos criterios, y cuando el envase sea evaluado con la categoría E, que significa menor del 70% en términos de reciclabilidad en peso, no podrán ser comercializados a partir de 2030. Además, estos requisitos de diseño para el reciclaje se adaptarán en 2035 para ser reciclados a escala. El reciclado a escala significa que se tendrá en cuenta cómo se recoge, cómo se clasifica y cómo se recicla a través de las infraestructuras y procesos instalados existentes, y tienen que cubrir al menos el 75% de la población de la Unión Europea. Así, la Comisión plantea este proceso. Suponemos que para 2024-2025 esta nueva legislación se adoptará. Para 2027 se desarrollarán esos criterios de diseño para el reciclaje, que ya, como sabréis, hay bastantes metodologías ya para el diseño para el reciclaje, especialmente para envases plásticos. Y a partir de 2030 todos los envases deben cumplir con esos criterios y tienen que estar entre la categoría A y D. Para 2031 se evaluará la recogida, clasificación y el reciclaje a escala, y para 2035 se consideran que los envases son reciclables a escala, porque en este caso no solo se evalúa en la teoría, en el diseño, sino que se evalúa también cómo se recogen, cómo se clasifican y cómo se reciclan en plantas reales. Si vamos ahora a otro punto bastante importante de este reglamento, es el contenido mínimo de plástico reciclado. Postconsumo, este es un dato importante, y como veis en la tabla han dividido los productos en 3 categorías. En envases sensibles al contacto para aplicaciones como envase alimentario. Si el envase es de PET será un 30%, y si se utiliza otros materiales será un 10%. Para las botellas de bebidas de un solo uso de plástico será el 30% para 2030, y para otro tipo de envases que no sean sensibles al contacto, este porcentaje alcanza el 35%.
Para 2040, como veis, los porcentajes son incluso más mayores. Estos objetivos no son aplicables a los envases compostables y además para 2026 se desarrollará una metodología para calcular y verificar el contenido de plástico reciclado en los envases. Ya sabéis que hay diferentes metodologías y especialmente con el reciclado químico y el balance de masas hay bastante discusión para definir cómo se calcula y se verifica. Además, las tasas que se pagan para la responsabilidad ampliada del productor irán moduladas en función del contenido de plástico reciclado. En cuanto a la reducción y reutilización, solo comentar que como objetivo general de este reglamento hay también la reducción de envases y para eso se han propuesto unos objetivos de reducción per cápita con respecto a 2018, así que en cada Estado miembro se deberá reducir un 5% para 2030, 10% para 2035 y hasta el 15% para 2040, que resulta bastante ambicioso porque, como decía, cada año crece el aumento de generación de residuos de envases. Por otro lado, y un poco también como lo ha hecho la legislación española, por primera vez se plantean objetivos de reutilización y recarga o reuso para diferentes sectores, en el canal Horeca, pero también en comercios y también para envases industriales y transportes. Y para diferentes formatos de envases de bebida o de transporte o de comida para llevar también, por ejemplo. En cuanto a los objetivos de reciclado, como veis aquí, esto sigue siendo lo mismo. Para el plástico es un 50% para 2025. Para la amplia mayoría de los materiales, para 2025 se está cerca o ya se ha superado esa barrera, pero para plástico, como cambiaron también la forma de calcularlo, la tasa de reciclado de plástico actual en Europa es del 38%. Así que para 2025 hay que conseguir ese 50% en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En cuanto a los sistemas de depósito, devolución y retorno, esto es una novedad porque obligará a todos los Estados miembros a incorporar sistemas de depósito, devolución y retorno para dos categorías, para las botellas de plástico de un solo uso, hasta 3 litros, y también para los envases metálicos, las latas también de un solo uso y hasta 3 litros de capacidad. Hay una excepción a esta regla, es que si los Estados miembros durante 3 años anteriores a 2029 han tenido una tasa de recogida mayor al 90%, en ese caso estarían exentos de incorporar de forma obligatoria los sistemas de depósito, devolución y retorno. Otro aspecto importante es que dicen que los Estados miembros deben esforzarse por establecer y mantener sistemas de depósito, devolución y retorno para botellas de vidrio y también de cartones de bebida y envases reutilizables. Pasando ahora un poco también a los envases compostables, otra novedad es que este reglamento hace obligatorio que 4 tipos de envases sean hechos plástico compostables y son las bolsas de té o café, las unidades monodosis de café, té o cápsulas de café, las etiquetas adhesivas a la fruta y verduras y las bolsas de plástico muy ligeras. Estos 4 formatos de envases deben ser compostables y deben ser depositados para el residuo orgánico para ser tratado en condiciones industrialmente controladas para su compost. Todos los demás envases de plásticos deben ir al flujo del reciclaje.
La Comisión ha planteado estos 4 formatos de envases, pero también dice que si se ve valor añadido en otro tipo de envases, como podría ser pues, las bolsas de ketchup, por ejemplo, pues podrían añadirse a esta lista, pero de momento solo se plantea en estos 4 tipos de envases. En cuanto al etiquetado de los envases, la idea es armonizar, homogeneizar los etiquetados en toda Europa. Y para ello va a haber una etiqueta obligatoria que contenga información sobre la composición material del envase. Esa etiqueta también deberá estar en los recipientes de residuos de forma que sea más fácil para el consumidor la clasificación y el depósito de ese envase. Además, habrá otra etiqueta que sea armonizada, que sea de carácter voluntario, para informar sobre el contenido reciclado de los envases plásticos. Además, los envases reutilizables dan un código QR que facilitará información sobre dónde se puede depositar, dónde se puede reutilizar, y también será útil para calcular la huella el impacto ambiental, la huella de carbono de esos envases reutilizables. Otra cosa que es interesante es que la Comisión va a estudiar el uso de tecnologías de marcado digital para identificar la composición del material de los envases. Y por último, comentaros que la consulta pública de este reglamento está en proceso. Hay un plazo para enviar comentarios, cualquier persona puede hacerlo, cualquier entidad. El plazo es el 4 de abril, pero este plazo se va a ir extendiendo hasta que el reglamento no esté traducido en todos los idiomas de la Unión Europea. Así que tenéis ahí la información, en el enlace podéis ver la propuesta del reglamento, los anexos que la acompañan y también la evaluación del impacto, cómo ha trabajado la Comisión para adoptar esas medidas que proponen en el nuevo reglamento. Y creo que con esto termino la presentación. Quizás he ido rápido, pero me gustaría eso, si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, pues encantada podemos discutir ahora sobre estas nuevas medidas y estos nuevos reglamentos que propone la Comisión. Perfecto, María, pues muchísimas gracias por la presentación. Sí, ya ha habido algún comentario a través del chat y ahora, bueno, pues os animo a todos a que pues tanto os activéis los micrófonos como lo escribáis en el chat y vamos a ir tratando de resolver, ¿vale? Las cuestiones, que yo también tengo alguna además, sobre lo que nos has planteado, María. En particular nos decían, ¿a qué se refiere con un plástico reciclado tras una barrera funcional de plástico? Creo que se refería en particular al reglamento 1616, contenido en material reciclado para contacto alimentario. Sí, eso es simplemente que antes en el anterior reglamento se comentaba que podría utilizarse una barrera para evitar la migración de contaminantes del plástico reciclado a los alimentos, y ahora eso no se considera como una tecnología adecuada. Existe ya cierto estudio sobre esa tecnología. Entonces la Comisión dice que no se considera una tecnología adecuada, pero conforme se demuestre que es segura, se pasará se seguirá considerando tecnología adecuada, pero tiene que pasar por ese procedimiento que comentaba de una solicitud, el informe de ESA y la aprobación de la Comisión. Tiene que pasar para considerarse una tecnología adecuada de reciclaje de plástico. Se ha dado por respondido a la persona que haya hecho la pregunta, que no está identificada, pone solamente usuario. Si no fuera el caso, por favor, no dejes de comentarlo. Yo tenía una pregunta para ti, María, también. Veo que de momento nadie más ha hecho preguntas, pero yo sí.
sensibles al contacto. Es un término que has utilizado cuando explicabas la propuesta de reglamento de modificación de directiva de envases. ¿A qué se refiere eso de sensible al contacto? Es la primera vez que oigo esa terminología. Y bueno, el que han utilizado ellos, contact sensitive, pero básicamente se refiere a los envases de contacto con alimentarios, farmacéuticos y vaya, hay una definición de lo que incluiría, pero básicamente el impacto más importante es para uso alimentario y contacto con alimentos. O sea, que el contacto o el tipo de elemento que contiene pues tenga una serie de condiciones especiales de seguridad, como contacto alimentario o contacto farmacéutico, quizás productos de limpieza abrasivos o con, ¿no? Sí, ¿Refieres a de eso? hecho, por eso ese porcentaje es menor en temas de contenido reciclado por temas de seguridad y tiene que pasar los procesos que comentaba con la anterior legislación. Comprendo. Luego, una pregunta respecto al primer reglamento, al 1616. Creo que había obligación de registrarse en algún centro o en alguna autoridad nacional. ¿Puede ser? No sé si... Sí, hay un registro, no sé si viene incluido en él, pero sí hay un registro y para la de envases también hay un registro de productores y en este caso de recicladores. Hay una Vale, no sé si lo has mencionado. Quizás para el procedimiento de autorización de procesos, Sí, en el capítulo 5. sí. Vale, ¿cómo funciona exactamente ese registro? ¿Conoces? Bueno, eso es lo que porque se deja un poco eso a nivel nacional y eso son las guías que la Comisión está elaborando para los Estados miembros desarrollen ese procedimiento de registro. Comenta la legislación algunos detalles de información de que tiene que estar la información disponible en una plataforma y algunos requisitos generales, pero a través de esa guía que se están elaborando se dará información a los Estados miembros, a todos los países para que implementen ese tipo de registro y de procedimiento. ¿Quieres decir que de momento la obligación no está vigente, puesto que esos documentos no están elaborados, esos procedimientos no están elaborados y no están claros para los Sí. Estados miembros? Sí, además va con, como también en la de envase pasa un poco lo mismo. Hay que desarrollar una legislación secundaria que decimos a partir de este reglamento y a veces, por ejemplo, estas guías se esperaban a finales de diciembre y todavía no se han publicado y en el tema de envase igual, hay que desarrollar actos delegados para aplicar, digamos, que los requisitos que el reglamento establece. Otra cuestión más, o par de ellas. En relación a la propuesta de reglamento de modificación de directiva, hablabas del tema de reciclabilidad y de reutilización. En tema de reciclabilidad tenías una diapositiva donde ibas enumerando un poco qué condiciones, ¿no? Van a ser las que se determinen esta en particular. Pero va a haber una norma, igual que por lo menos en España, de cara al impuesto ha sido la norma 1.15343, la que el gobierno, la que el Estado ha aceptado como adecuada o objetiva a la hora de certificar contenido en material reciclado. Respecto a la reciclabilidad y a la reutilización, ¿Europa tiene intención de referirse a una norma específica o más bien solo a criterios, como aquí parece indicar? Sí, bueno, la Comisión está trabajando de forma paralela porque según el reglamento estos criterios de diseño para el reciclado se desarrollarán en un acto de ejecución. Eso es lo que decía que ese acto de ejecución en este gráfico tiene que estar, la adopción de ese acto de ejecución tiene que ser en 2027, pero eso es lo que elabora, digamos, la Comisión Europea. Pero aparte, la Comisión, una cosa que ha hecho ha sido pedir al cuerpo de estandarización como Sensenelec el desarrollo de nuevos estándares y uno de ellos, de los estándares que piden, es el diseño para el reciclaje.
Entonces irá un poco combinando por una parte el desarrollo de la legislación secundaria por actos delegados y actos de ejecución a partir de este reglamento, y por otro lado se irán desarrollando. Pero no hay ninguna, en la propuesta actual no hay ninguna referencia, tiene que cumplir con este estándar porque a nivel europeo se está todavía desarrollando ese trabajo. Y en ese campo, en el campo de diseñar para ser reciclable, para ese objetivo 2030, ¿en qué medida Europa también va a presionar a los Estados miembros para que mejoren sus sistemas de recogida, selección y tratamiento en planta, que por otro lado van a ser también un elemento fundamental para considerarse como reciclable? Esa Claro, parte de la sí, cadena de valor al sí. final. Sí, de hecho nosotros desde Yurex siempre decimos que el diseño para el reciclaje, bueno, es cumplir con una guía escrita, pero a la hora de la verdad hay que evaluar si se recogen, si de forma suficiente, si se clasifican y si se recicla. Por eso ese doble paso, bueno, ese procedimiento en dos pasos, ¿no? Primero cumplir con esa guía y luego cumplir con ese reciclado a escala. Para el reciclado a escala lo que van a tener en cuenta es los envases que se comercializan, el porcentaje de recogida, cuánto se recoge, y el porcentaje de reciclado, que ya, bueno, ya existe en esos objetivos, y también va a analizar la infraestructura existente en términos de capacidad de reciclado y capacidad de clasificación. Pero eso también, este reglamento indica unas líneas generales, pero también que habrá que desarrollar esa metodología que será para 2031, y esa metodología pues irá en un acto de delegado o un acto de implementación de este reglamento. Me pregunto seriamente cómo puede Europa hacer ese estudio de las infraestructuras para conocer la capacidad de separación y reciclaje de los Estados miembros. O sea, es muy deseable porque creo que es fundamental que para que estemos hablando de reciclabilidad no solo pensemos en el envase en sí mismo, sino en su gestión como residuo, y por tanto ahí ya no está en manos del fabricante, aunque ha podido intervenir en favorecer su reciclabilidad. Pero, o sea, me pregunto cómo lo va a hacer la Comisión. ¿Va a hacer un estudio? ¿Le va a exigir a los países miembros que le hagan un informe con ciertos criterios sobre sus capacidades? Sí, bueno, ya de hecho, a ver, en el reglamento, por ejemplo, para los sistemas de depósito, devolución y retorno, por ejemplo, los Estados miembros tienen que informar de cuánto se recoge y cuánto se recicla, ¿no? En línea general. Pero evidentemente esto hay mucho, no se puede considerar todos los envases plásticos en la misma categoría, y entonces es bastante ambicioso cómo se va a desarrollar esa metodología, qué criterios se van a obtener, pero esa es la idea, un poco de evaluar lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que pasa en la práctica, si se recogen realmente, si se clasifican o si se pierden en el proceso, y si se recicla obteniendo un material de reciclado de calidad que se pueda utilizar para aplicaciones, la misma aplicación en aplicaciones similares. Vale, era una cosa que me genera mucha duda. Luego, sobre el tema de reutilización. Tampoco he visto referido en esta propuesta de reglamento, de nuevo, una revisión a alguna norma en particular que determine el concepto de reutilizable de un envase. ¿Cómo va a funcionar esto conceptualmente hablando? Sí, bueno, ahí pone la obligación depende del tipo de envase en el productor o en el comercio o en el operador como económico, como se denomina en el reglamento, pero es verdad que no existe que esos envases deben
cumplir con ciertos criterios. Existe un artículo que define cómo deben ser esos envases reutilizables, que por supuesto deben ser reciclables también, pero no existe ninguna referencia a ninguna norma. Simplemente que, por ejemplo, en el tema de comida para llevar, no sé si, porque tenía una, no sé si, bueno, tenía una diapositiva de eso, y no sé si es un 10%, un 20%, pues de todo de ese comercio que ofrezca comida para llevar tiene que ser en envases reutilizables. Ese cómo se ha planteado el objetivo, pero queda por ver también, por ejemplo, si cuántos ciclos da ese envase reutilizable para considerarse que es reutilizable. Porque si al final el consumidor compra un envase reutilizable pero no lo vuelve a reutilizar, no tiene sentido establecer estos objetivos. Por eso hay bastante discusión en diferentes asociaciones aquí en Bruselas, pidiendo mayor claridad en el tema de la reutilización de envases. Porque además nosotros recibimos una versión que se filtró de esta propuesta hace un par de semanas antes de la oficial, y vimos como un poco se cambió totalmente. Los objetivos de reutilización eran muy altos y ya en esta no son tan altos como en esa versión que se filtró. Así que nos queda ver un poco cuál es la idea detrás de estos objetivos de reutilización. Definitivamente eso es algo que se está discutiendo mucho, y ver claramente que en ciertos casos pues supone un beneficio ambiental. ¿Tú crees que este borrador va a sufrir modificaciones? Porque claro, no tendría mucho sentido que después de, en fin, todo este proceso regulador y normativo que llevamos, termine aprobándose lo que se entiende ya un poco como el colofón, ¿no? Como la homogeneización de estos criterios en un reglamento como este, y que este reglamento todavía deje abiertos cuestiones que pertenecen a la propia definición de conceptos clave, como el reciclable o el reutilizable. Sí, la propuesta va a sufrir modificaciones porque ahora están en ese proceso, pero los elementos generales van a seguir siendo quizás, bueno, a lo mejor un cambio de fecha o un cambio de... existe cierta flexibilidad todavía para modificar, porque esto ahora va, no solo ese periodo de consulta pública en la comisión, sino que va al Parlamento, y en el Parlamento siempre sufre algunas modificaciones. Pero sí que plantea una cuestión clave y que a nosotros también un poco nos deja un poco con sabor amargo, y es que deja muchos conceptos para desarrollar en actos de ejecución o actos delegados, como eso, lo del criterio del diseño para el reciclaje, metodología, plantea que se hará, pero no plantea cómo. Entonces, pues sí que deja mucho cable suelto, por decirlo de alguna manera, que necesitan desarrollarse. Y ahí, evidentemente, la comisión necesita para cada metodología, cada OCTE, para cada nuevo criterio, pues necesita reunirse con toda la cadena de valor, con recicladores, productores, envasadores, para llegar a un consenso en qué es lo mejor para los distintos temas de diseño o de metodología. En términos de fechas, veo que te referías ahí a que estimáis que este reglamento verá la luz a lo largo de 2024-25. O sea que esto no acaba más que de empezar y le queda un recorrido Exacto. de entre 1 o 2 años. Sí, exacto. Sí, ahora queda un proceso y es muy compleja porque abarca muchos temas. Yo he presentado aquí algunos generales, pero otro, por ejemplo, es que van a prohibir ciertos tipos de envases, por ejemplo, los envases de las miniaturas de los hoteles, o de los envases típicos de champú, crema y esos envases de plásticos los van a prohibir. También los de los restaurantes del aceite, los envases de monodosis también. Y hay, ya os digo, que abarca muchos diferentes temas y propone una legislación, un reglamento bastante ambicioso y complejo. Entonces, pues requiere mucho debate y seguramente... Estas prohibiciones no las habías comentado, María, es porque
son tentativas? ¿Es porque ni siquiera se ha escrito pero hay una voluntad? Sí, sí, de hecho es una cosa porque nosotros como Yuri que pues no le hemos dado a lo mejor la importancia que requiere a lo mejor para vosotros, pero aquí en las obligaciones en el capítulo 4 es un pequeño artículo y lo que quieren evitar es el packaging, los envases excesivos y mencionan ejemplos de que van a ser eliminados, como decía, lo de los hoteles, los envases de monodosis para la restauración, los envases de fruta y verdura que sean menos de 1,5 kilos, pero esto sí se justifica, si existe una justificación de que es necesario, se podría modificar. Y había otra categoría que eran los envases de plástico agrupados, pero no recuerdo bien. O sea, hay 4 elementos que también han definido como que se van a eliminar. Bien. O sea que entraría este reglamento, tiene algunos capítulos que pretenden simular lo que la directiva SUP ha hecho sobre prohibición en la comercialización de ciertos Sí, tipos de envases. sí. Conforme. Bueno. Pues bueno, se me ocurren muchas más cuestiones. Sí que veo que va a ser un documento que, bueno, pues que va a tener un recorrido, cuanto menos. Importante conocer las nociones principales, que las compartías, has compartido el texto completo. En español nos decías que todavía no está. No está disponible. En cuanto esté vaya, tenéis el enlace en la presentación, pero cuando salga publicado, que se espera, bueno, a finales de febrero, pues no sé si el 24, 22, he escuchado que puede estar disponible en castellano, así que, porque claro, la traducción de muchos elementos es importante, como lo de las cápsulas o las bolsas de café, por ejemplo, ha habido bastante conflicto en eso, entonces pues y la propuesta es bastante extensa, por eso se está un poco demorando, pero en cuanto esté yo también lo puedo compartir con vosotros. Perfecto. Pues sí, seguro que en un recorrido como el que se espera, pues no será el último momento en que te pediremos por favor que nos acompañes y que nos cuentes qué novedades o qué incorporaciones va a haber respecto a nuevos textos, nuevos borradores que la comisión comparta. Bueno, y por nuestra parte, sin más, no sé si hay alguna duda, algún comentario más, no lo he visto en el chat, de todas maneras nos has dejado tu contacto, María, muchísimas gracias y compartiremos con todos la presentación que nos has facilitado. Mil gracias por estar con nosotros y por tu síntesis y claridad a la hora de exponernos esta nueva regulación a nivel europeo. A todos os invito al próximo webinar que organizaremos el próximo 7 de marzo, donde vamos a vamos a tratar uno de los scraps, de residuos industriales y comerciales, hacia los que también en este caso la legislación nacional, en concreto el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, nos está abocando y nos está obligando a suscribirnos para finales del 2024, pero queremos ir trasladándoos ya los avances de alguno de esos sistemas, en particular del de Confeco, y lo conoceremos ese 7 de marzo. A todos invitados entonces. Y muchísimas gracias por asistir hoy a la sesión. Muchas gracias, gracias María. Gracias, hasta luego. Adiós.